que aquí se le llamaba el sevillano y en Sevilla se le llamaba el catalán, y era el mismo tren, ¿no? Y con eso te doy pie ya a hablar del tema. No, me parece fundamental el pensar la emigración no solo desde el punto de llegada, sino también desde el punto de partida, ¿no? Está claro que la influencia fue de ida y vuelta, fue una influencia cultural, fue una influencia social y económica e incluso política, ¿no? Andalucía aportaba mano de obra que hizo posible parte del crecimiento industrial de los años 60 y 70 en Cataluña, pero a la vez también los andaluces que llegaban aprendían cultura obrera, aprendían organización vecinal, aprendían a articularse, que eso estaba desmembrado en Andalucía, ¿no? Y en Andalucía se estaban dejando una huella enorme porque había pueblos que se vaciaron, porque se generó también, se rompieron muchas estructuras familiares, se generó una cultura del desarraigo, ¿no? Pero a la vez también durante décadas muchas economías familiares se fueron sustentando y sobrevivieron gracias a las remesas de los envíos económicos que llegaban desde aquí. Entonces ahí hay una cosa que a mí me gustaría recuperar, ahí la figura de Alfonso Carlos Comín, que me parece un personaje que siendo catalán, cuando se va a vivir a Málaga, a los barrios de Huelín y al Palo, sitios muy precarizados, él escribía que por una parte la clase obrera catalana ya no podía pensarse desligada de los trabajadores, de lo que habían aportado los trabajadores llegados del sur, y a la vez, como tú bien dices, esa reivindicación de lo andaluz que habían hecho los andaluces que se encontraban aquí, que montaban peña flamenca, en muchos casos como excusa para hacer espacios de activismo político, ¿no? Eso también influía de vuelta en Andalucía, ¿no? Y él decía que esos sujetos migrantes eran sujetos políticos que activados podían generar también una transformación en Andalucía. Me parece algo que tú has apuntado antes y que Comín describe muy bien. Él saca dos libros, saca uno que se llama Noticias España del Sur, que es en el 65, y otro que se llama Noticias Andalucía en el 71, y él ahí habla de la deuda que tiene el Estado español con Andalucía, ¿no? Porque va denunciando el latifundismo, va denunciando el centralismo y va denunciando cómo el desplazamiento de mano de obra como tú decías antes, una colonia, él la denomina colonia interior. Andalucía y Extremadura eran colonias interiores que suministraban mano de obra barata al resto de Andalucía para que se industrializara, ¿no? Mientras allí lo que había era un subdesarrollo que estaba provocado por un sistema económico español injusto, ¿no? Tengo aquí apuntada una frase que él decía, que es: Andalucía me enseñó que la pobreza no es un accidente, sino el resultado de una historia, ¿no? Él hablaba del daño que el franquismo había hecho a Andalucía y que ese problema andaluz era un problema que realmente había que resolverse desde... El problema de Andalucía, decía, era España, ¿no? Yo creo que todavía nos queda algo de eso, ¿no? Y también hacía una apuesta por el federalismo, en el que decía que las luchas de los obreros de la industria catalana y la lucha de los obreros del campo andaluz tenían que ser solidarias. Al final eran dos luchas con distintos objetivos, pero que tenían que estar hermanadas. Hablaba un poquito ahí de un tema del federalismo que me parece interesante también recuperar, ¿no? Solo hacer un pequeño apunte, porque evidentemente sí que se trajo mucha mano de obra desde Andalucía, pero también mucha sabiduría y mucho conocimiento desde Andalucía, no solo mano de obra. Creo que hay que ponerle también la importancia y la tilde en esa sabiduría que habían en nuestras calles, de nuestras madres y de nuestras abuelas,
que estamos haciendo un curso con Mar Gallego, que es una feminista, periodista, y habla sobre este tema, y creo que es verdad que poco énfasis se le pone a estos conocimientos que tan importantes hoy que nosotras y nosotros todos lo hemos llevado con nosotras a cualquier sitio que hemos ido de cualquier parte del mundo. Porque yo os digo que hoy en día mi hermana que vive en Canadá y tiene un niño, y mamá, ¿qué hago? Ponle el aceitito en el culo. Eso son sabidurías de toda la vida, porque eso, con todo lo que te venden en la farmacia, que es súper cool, como el aceite de oliva en el culito, no hay nada. Y eso son sabidurías populares que se transmitían desde abuela, familia, y que eran muy importantes también, que tenemos que darle el valor que tienen todo eso. Y no solo eso, que teníamos grandes autores en Andalucía, grandes pensadores. Tenemos una cultura de muchas diferentes civilizaciones que han pasado por Andalucía. Y todo eso está en Andalucía. O sea que sí, traíamos mano de obra barata, pero también mucho conocimiento y mucha sabiduría con nosotros. No solo el chorizo debajo del brazo, ¿eh? Eso, en todos los procesos de colonialismo, y si hemos considerado Andalucía una colonia interior de aquella época, en todos los procesos de colonialismo hay un extractivismo material, hay un extractivismo humano, y siempre hay un colonialismo cognitivo, siempre hay un apropiarse de saberes y de conocimientos de aquel espacio que de alguna manera coloniza o invade, ¿no? Está muy interesante esta parte porque ya empieza a conectar un poco con la cultura, no solo la historia, no solo la economía, ¿no?, sino el cómo también no hay una parte cultural ahí de trasfondo. Claro, para quien sea de aquí de toda la vida, sea catalán, hijo, nieto de andaluces, pues supongo que lo tendrá súper naturalizado, pero supongo que a los que hayáis venido, ¿no?, aquí desde Andalucía, entiendo que os habrá pasado lo que a mí, cuando veis esas mezclas, ¿no?, de lo catalán con lo andaluz. Claro, la primera impresión, para mí al menos, fue como un poco loco, fue como, ¡buah!, me estalla un poco la cabeza porque yo no sabía que esto existía, ¿sabes? O sea, tú siempre sabes que tenías el conocimiento de la migración histórica andaluza en Cataluña, pero hasta que no ves un poco esa mezcla aquí, no eres consciente del vestigio que dejó, ¿no?, esa migración y ese acervo popular que termina influyendo a día de hoy. Y ya paso, si queréis, al siguiente bloque, que tiene que ver con el tema de la cultura. Cuando estuvimos, que ahí Paco lo ha adelantado un poco, cuando estuvimos viendo, ¿no?, de qué hablábamos a nivel de cultura, contracultura, estuvimos viendo, bueno, ¿qué hablamos? Semana Santa, la feria, este tema ya está como muy trillado. Y hay un tema, ¿no?, que sí que vimos interesante, que era la contracultura andaluza que hubo, sobre todo en Barcelona, fundamentalmente centrada en dos personas, que fue Ocaña y Nazario, ¿no? Entonces aquí voy a lanzar la pregunta, porque ambos son andaluces, ambos son queer, ambos hicieron de su andalucismo y de su disidencia sexual una bandera de lucha. ¿Qué creéis que significó eso culturalmente en aquella época? Yo ahora, yo aquí recuperaría algo que dije al principio, que era el concepto extendido, ampliado de cultura, ¿no? La cultura no entendía solo como objeto creativo, objeto artístico, sino también de esa manera de la que ocupamos el espacio público, la manera en que hacemos barrio, la manera en que celebramos y festejamos, ¿no? Y en ese sentido la cultura también es memoria y es cuerpo. Y digo lo de memoria y cuerpo porque tanto Ocaña como Nazario utilizaron estos dos conceptos como material de trabajo, ¿no? Ellos, más allá de parecer durante una época que así se les presentó como una anécdota pintoresca de la Barcelona más underground, más contracultural, son figuras centrales para entender cómo el andaluz irrumpe en la cultura catalana contemporánea con una fuerza de ruptura estética y política, porque algo que hacían los dos era no esconderse, no esconder que eran andaluces y reivindicar
la cultura más popular y folclórica andaluza, no esconder que eran maricas, entonces todavía no existían los queer, no esconder que eran de clase trabajadora y que tenían una falta de formación. Todo eso ellos pues, trataban de visibilizarlo, visibilizar que eran andaluces, que eran migrantes, que eran hijos de clases populares y que eran maricas en una España profundamente franquista todavía, ¿no? Y lo que pasa, claro, esto los hacía como más marginales y ellos, yo creo que ya intuían, más que saber, intuían que desde los márgenes hay una potencia más fuerte para irrumpir al final en lo central, ¿no? Lo que está ya en el centro, lo que está ya en el mercado, lo que está hecho ya mainstream, al final pues va agotándose en sí mismo y la capacidad transformadora, la capacidad rupturista está en la periferia, está en los márgenes. En el caso de Ocaña, que es el que llega de Cantillana, convierte el Raval en su espacio de trabajo y convierte a los travestis, a las prostitutas del Raval en los sujetos protagonistas de su performance. Era un artista que pintaba, pero sobre todo lo interesante de su trabajo es su trabajo performativo, y claro, de todo esto tiene un pozo político tremendo. O sea, no era solo arte, o era arte, pero era arte político, ¿no? Es el que ahora más se reivindica, ¿no? Y lo usaban como arma estética, pero sobre todo como arma de reivindicación política. Nazario hace algo parecido, él se mueve en el mundo del cómic y tiene un personaje que fue muy famoso en los 70, 80, que era Anarcoma, que era un detective travesti, ¿no? Y también hace una reivindicación de lo barroco andaluz, de los queer, de lo marica. Bueno, están las performances que luego hacían los dos paseándose por las Ramblas con Camilo, ¿no? Y desnudándose en medio de las Ramblas, haciendo unos paseos, que yo creo que muchas veces ponemos más cara de asombro cuando lo vemos ahora, que cuando, si te fijas, la gente que lo está viendo de las Ramblas se asombra menos o se divierte más, que la llamada de atención que nos hace ahora el pensar que en esos años de puro franquismo se podían hacer esas performances tan rompedoras, ¿no? Esto además se enlaza con otras periferias, por ejemplo en el caso del flamenco, ahora que habría que reivindicar, ahora que ha muerto hace 2 días el Cabrero, también a Manuel Gerena, ¿no? Manuel Gerena, que era otro de los cantadores que hacía flamenco protesta, ¿no? Y que también hace una irrupción interesante en los años 70 cuando da un concierto de flamenco en el Palau de la Música, y ahí se llena por primera vez el Palau de la Música con cientos de trabajadores y trabajadoras andaluzas que invaden, digamos, un espacio que le pertenece a la burguesía catalana, y creo que eso tiene un peso simbólico muy potente, en el que un espacio de la cultura que se supone alta cultura se ve ocupado por una manifestación cultural periférica, porque el flamenco al final le pertenecía pues, a las clases populares, a los colectivos gitanos o a los lumpen de la noche, ¿no? Y hay una apropiación, en este caso física, de esa clase obrera que ocupa un espacio burgués. A mí me parece que esa manera de ir desde lo periférico hasta lo contracultural como arma política, luego dignificarlo y a convertirlo en algo, ahora mismo es muy complicado encontrar obra de Ocaña, ¿no? Que pictóricamente tampoco tiene tanta calidad, pero ya el mercado sí le ha abierto plásticamente, tiene mucho interés en lo sociológico, ¿no? Pero ahora sí le ha abierto espacios de mercado y espacios de canales de presentación ya más oficial, ¿no? Y esa evolución, esa transformación de esa cultura esa contracultura
andaluza la inician ellos, ¿no? Cuando estabas hablando estaba pensando que yo en mi clase de catalán estoy aprendiendo muchas cosas y también sobre la cultura catalana, y hablaban justamente de Lamoño, que le he comentado antes, que era un personaje, no sé si... ¿Quién de aquí soy de...? Bueno, ¿todos sois de aquí de Barcelona? ¿Nadie? Lamoño, que además tiene una frase que eres más famosa que Lamoña, ¿no? Lamoño es de la misma época que Ocaña. Parece ser que Ocaña la pintó... ¿Era anterior? Exacto, pues parece ser que la pintó. O sea, que hubo un momento en que Ocaña y Lamoño estuvieron en el mismo espacio, y al parecer que la Rambla de Cataluña, no la parte baja, que era la que daba al puerto, pero más la parte alta, existían como unas sillas que las pagaban para sentarse y ver a la gente pasar, porque era como un punto de encuentro así cultural, ¿no? Exacto. O sea, que fijarse la trascendencia que tenía esa Rambla de Cataluña, que ahora mismo, bueno, pues ahora parece que es simplemente para el turismo, pero que tiene ahí un componente histórico muy interesante, y donde Ocaña, pues en sus días estuvo también paseando para arriba y para abajo, y es verdad, cuando hablaron los compañeros de Ocaña, yo voy a hacer aquí otro momento Rosalía, un confesionario, esta es mi segunda confesión de la tarde, yo no tenía ni idea de quién era. Ni idea, o sea, es que ni me sonaba, y en el momento fui con mi madre y le dije, mamá, que a mi madre le gusta leer y le gusta, ¿te suena Ocaña? Y me dice, ni idea. Y claro, yo hice dos cosas. Por un lado empecé a investigar, digo, bueno, a ver quién es este personaje, quién es, de dónde ha salido, qué es lo que hizo, y por otro empecé a darle vueltas, ¿no? Porque al final, como he comentado antes, desde que estoy en Cataluña, de algún modo esa identidad andaluza me ha pedido entender mis orígenes desde otra perspectiva. Estoy reaprendiendo sobre Andalucía, sobre los andaluces, las andaluzas, no solo de Cataluña, sino también de Andalucía, y esto forma parte de mi proceso de reaprendizaje sobre Andalucía. Y en Movistar hay un documental sobre Ocaña, que es bastante interesante y muy bonito además, porque es una entrevista que le está mayoritariamente sentada en un sofá y le están haciendo una entrevista. Entonces es muy interesante escucharlo a él hablar con esa tranquilidad, pero además, pero por otro lado, con esa... Por un lado, tranquilidad, pero apertura, ¿no? Con una tranquilidad y una ligereza, diciendo palabras y diciendo realmente lo que pensaba, ¿no? Porque se sentía libre